Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este resumen de la semana desde el lunes 14 al viernes 18 de febrero. Hemos resumido un programa especial para ti y te invito en el nombre de Jesús a que oremos e invoquemos la presencia del Espíritu de Dios. Espíritu Santo de Dios, ven y llena mi vida. Pídele, hermano, de una manera personal que te llene. Llama al Espíritu Santo que venga, que descienda con todo su poder sobre ti. Dice la palabra que todo aquel que lo pide lo recibe, porque es una promesa del Padre. Espíritu Santo de Dios, ven, llénanos de ti, sácianos de ti, derrama tu unción fresca, tu unción de amor sobre cada uno de nosotros. Ven, Santo Espíritu, a fortalecernos. Ven, Espíritu Santo, a sanarnos. Ven, Espíritu Santo, a llenarnos de tu amor. Ven, Espíritu Santo, a inundarnos con esa fuerza soberana que procede del Padre. Bendito sea, Señor. Gloria y alabanzas a Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Gracias, Espíritu Santo, porque con tu revelación en nuestros corazones, con este amor, con este fuego que yace en nuestro interior, alabamos a Jesús y reconocemos a Jesús como la respuesta a nuestras vidas, porque Él entregó su vida por amor a nosotros. Damos la más bienvenida al Espíritu Santo de Dios, que viene y se manifiesta según tú lo llames, según tú lo invitas a tu vida de una manera personal. Bendiciones, queridos hermanos. Aquí estamos en Momentos de Teología. Como les había comentado en el anterior encuentro, le había dicho que vamos a tratar, ya que estamos hablando dentro de el tema de la iglesia, hablamos como la iglesia como una, que es santa, católica y que es apostólica, y yo les comentaba que dentro de la iglesia pues hay una jerarquía, la iglesia es jerárquica. Ya le había tocado este tema en otros momentos de teología, pero me han pedido que lo retome de nuevo. Entonces voy a desarrollarle este tema sobre esto, ¿de acuerdo? Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre la constitución jerárquica. Antes que nada hay que hablar que los fieles de Cristo o los fieles cristianos son quienes, incorporados a Cristo por el bautismo, se integran al pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo, por esta razón, de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cada uno según su propia condición, son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó a cumplir a la iglesia en el mundo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la misión de la iglesia? Eso fue uno de los temas. La iglesia está llamada a la misión, a evangelizar, al anuncio. Por su regeneración en Cristo se da a todos los fieles una verdadera igualdad en cuanto a dignidad y acción. ¿De acuerdo? Todos somos iguales en dignidad, en virtud de la cual todos, según su propia condición y oficio, cooperan a la edificación del cuerpo místico de Cristo. Las mismas diferencias que el Señor quiso poner entre los miembros de su cuerpo sirven a su unidad y a su misión. Así mismo cuando el apóstol Pablo nos habla, no todos pueden ser ojo, no todo puede ser nariz, no todo puede ser oreja, no todo pueden ser pie. Y el pie no puede decirle a la oreja no te necesito, ni los ojos decirle a los oídos no te necesito. ¿De acuerdo? Cada uno cumple su función dentro de la iglesia y todos tienen la misma dignidad. Nadie es más digno que nadie. Todos tenemos la misma dignidad. Porque hay en la iglesia diversidad de ministerios, pero unidad de misión. Aunque todos tengamos un ministerio distinto, hay una misión en común de todo el pueblo de Dios. A los apóstoles y a sus sucesores, pues les confirió Cristo la función de enseñar, santificar y gobernar. Eso se lo dio a sus apóstoles, esa potestad, en su propio nombre y autoridad. ¿De acuerdo?
pero también los laicos, partícipes también de la función sacerdotal, profética y real que recibimos en el bautismo, cumplen en la iglesia y en el mundo la parte que corresponde en la misión de todo el pueblo de Dios. En fin, en estos dos grupos, tanto lo que es la jerarquía y laicos, hay fieles que por profesión hacen lo que son los consejos evangélicos. Ahí entra la parte de la vida consagrada. Ellos se consagran a Dios y contribuyen a la misión salvífica de la iglesia según una manera peculiar que les propia, gracias al carisma fundacional o a su fundador, que el Espíritu le inspiró para que hiciera esa nueva vida consagrada dentro de la iglesia. Entonces vamos a hablar de la razón del ministerio o misterio eclesial. El mismo Cristo es la fuente del misterio o de los ministerios dentro de la iglesia. Él lo ha instituido y le ha dado autoridad y misión, orientación y finalidad. Para eso quiero leerles este texto de la Lumen Gentium 18, que dice: Cristo el Señor, para dirigir al pueblo de Dios y hacerle progresar siempre, instituyó en su iglesia diversos ministerios que están ordenados al bien de todo el cuerpo. En efecto, los ministros que posean la sagrada potestad están al servicio de sus hermanos para que todos los que son miembros del pueblo de Dios lleguen a la salvación. ¿De acuerdo? La Lumen Gentium, para quien no lo sabe, es una constitución apostólica dentro del Concilio Vaticano II. Tiene 4 constituciones, que son los documentos más importantes. De ahí viene este texto. El sacerdocio como ministerio, los que son elegidos a él, están elegidos para ser servidores del pueblo de Dios, que es lo que el Papa vive haciendo hincapié. No están llamados a ser reyes o que le sirvan a ellos dentro del pueblo de Dios. No, ellos son los que sirven al pueblo de Dios. ¿De acuerdo? Y nosotros, los laicos y demás miembros, pues a ellos pues le tenemos el respeto y devoción por ser ministros de Cristo, pero ellos nos sirven a nosotros, ¿de acuerdo? Ellos son los servidores de nosotros. Hay un padre que él tiene peculiar, él dice que el sacerdote, y él lo dice él, no le estoy repitiendo lo que él dice, el sacerdote es un zafacón, todo el mundo va a echar su basura donde el sacerdote, es decir, todos nosotros vamos y nos confesamos donde un sacerdote, o sea, vamos con nuestra basura, con todas las porquerías que tenemos dentro, con nuestros pecados, a depositarlo ahí donde el sacerdote. Entonces él decía esta imagen del sacerdote como un zafacón. Esto no es denigrando la persona del sacerdocio para nada, pero es una imagen de cómo, por eso es que el sacerdote no debe engreírse ni pensarse mejor que cualquiera ni nada, porque él es una persona que ha sido sacado de ese rebaño para servir al rebaño, ¿de acuerdo? Entonces es para eso, para que sirva a sus hermanos, porque si ellos no sirven, como dice la palabra de Dios, ¿cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Cómo irán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Nadie, ningún individuo ni ninguna comunidad puede anunciarse a sí mismo el Evangelio. Tú no te puedes anunciarte a ti mismo el Evangelio. Una comunidad anunciársela a sí mismo, no. Es para los demás. La fe viene de la predicación, se predica a los otros. Y nadie puede darse a sí mismo el mandato de la misión de anunciar el Evangelio. Que es a veces el tema que tenemos con muchos laicos y laicas que sin ser enviados, pues se toman este ministerio de predicar, de anunciar, sin nadie te ha enviado. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso normalmente las agrupaciones, los ministerios constituidos y aprobados por la autoridad competente,
ellos en su misión, en su fundación, pues está incluido la predicación. Entonces al aprobarse eso, a ellos son enviados todos los miembros de ese grupo, de ese movimiento para eso. Pero cuando no has sido enviado, no deberías ponerte a predicar, porque no se te ha dado autoridad para eso. Ahora bien, eso no quiere decir que no puedas dar testimonio con tu vida, decir lo que Dios ha hecho en tu vida, eso sí, ahí te puede, pero la autoridad para poder anunciar te viene dada. Tú eres enviado a. El enviado del Señor habla y no obra con autoridad propia, sino que en virtud de la autoridad de Cristo, no como miembro de la comunidad, sino hablando a ella en nombre de Cristo, que es normalmente lo que pasa con el sacerdote. Nadie puede conferirse a sí mismo la gracia. Ella debe ser dada y ofrecida. Como yo le he dicho en otras veces, es un adagio de filosofía, nadie puede dar lo que no tiene. Tú no puedes dar al otro. Por ejemplo, tú no puedes ordenar obispo o sacerdote a alguien si tú no has recibido esa consagración. No lo puedes dar porque no lo tienes. ¿De acuerdo? Tienes primero que haberlo recibido para entonces poderlo dar a los demás. Eso supone ministros de la gracia autorizados y habilitados por parte de Dios, por parte de Cristo. De Él los obispos y los presbíteros reciben la misión y la facultad, que es lo que se llama el poder sagrado, de actuar in persona Christi capitis, que significa la persona de Cristo cabeza. Los diáconos, la fuerza para servir al pueblo de Dios en la diaconía de la liturgia, de la palabra y de la caridad, en comunión con el obispo y el presbiterio. Este ministerio en el cual los enviados de Cristo hacen y dan por don de Dios lo que ellos por sí mismos no pueden hacer ni dar. La tradición de la Iglesia lo llama sacramento. El ministerio de la Iglesia se confiere por medio de un sacramento específico. Por eso, mis hermanos, ya cuando entremos, por ejemplo, a hablar en algún momento, en momentos de teología, que hablaremos del sacramento de la penitencia, por poner un ejemplo, hay cláusulas que tiene el sacramento de la penitencia. Por ejemplo, un sacerdote, aunque ha sido ordenado sacerdote, necesita unas licencias para poder confesar y absorber válidamente a un fiel. Y esto le viene de su obispo, del que lo ordena. Le da la licencia para que pueda confesar o escuchar confesiones. Por eso esas órdenes religiosas, esos movimientos, etcétera, que no están en comunión plena con la Iglesia, no te puedes ir a confesar con ellos, porque no tienen esa facultad que le viene dada por la Iglesia para hacer eso. Como no están en comunión plena, no la tienen. Yo recuerdo en su momento cuando se habló del año de la misericordia, ustedes saben el caso, por ejemplo, de la Fraternidad San Pío X, que era la que fundó Lefebvre, Lefebvre. Había católicos que se confesaban con ellos y no sabían que ellos no estaban validados para eso. Entonces no sabían, bueno, son católicos, ellos ultra ortodoxos, que yo que sé, tal, de la tradición, y ya por eso pues podían confesarse, pero no. Y eso uno lo vio, por ejemplo, en esa carta que hizo el Papa en su momento, en el cual en el último apartado dijo: por ser este el año de la misericordia, se le permite que a los sacerdotes de la fraternidad absuelvan válidamente. Eso significa que antes no absorbían válidamente, se caía la mata, ¿de acuerdo? Entonces eso es una autoridad que viene de la Iglesia, poder hacer eso. Por eso estar siempre en comunión con la Santa Iglesia de Dios.
El carácter de servicio del ministerio eclesial está intrínsecamente ligado a la naturaleza sacramental, enteramente dependiente de Cristo, que da la misión y la autoridad. Los ministros son verdaderamente siervos de Cristo o a imagen de Cristo, que libremente ha tomado por nosotros la forma de siervo. Como la palabra y la gracia de la cual son ministros no son de ellos, sino de Cristo, que se las ha confiado para los otros. Ellos se harán libremente esclavos de todos. Vuelvo y recalco, el llamado de los presbíteros, de los obispos, de los diáconos, es para servir al pueblo de Dios, para hacerse esclavos del pueblo de Dios. ¿De acuerdo? Ahí es lo que el Papa está continuamente haciendo hincapié sobre eso. Voy a dejarlo acá, seguimos en la próxima, porque todavía me toca desarrollar un poquito más esto, y ya empezaremos a hablar sobre el colegio episcopal con su cabeza, el Papa. Así que no te pierdas momentos de teología. Seguimos con el contenido de tu programa Abba Padre Internacional, y yo me encuentro aquí reflexionando y me encontré con una palabra sumamente edificante, sumamente motivadora, que me inspira a ir más allá de mis posibilidades. Josué capítulo 1 versículo 9. Esta es mi orden: sé valiente y ten ánimo, no tiembles ni tengas miedo. Yahvé tu Dios está contigo a donde quiera que tú vayas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor hoy nos imparte una orden, y esta orden es que seamos valientes y tengamos ánimo. Sé valiente. ¿Cuántos hermanos están viviendo con miedo? ¿Cuántos hermanos están viviendo una cobardía que no los deja ni relacionarse con los demás? Que la pandemia, que la enfermedad, que el desempleo, que el año llegó y yo no tengo sueños, estoy estancado. El Señor hoy te dice a ti y a mí que seamos valientes. ¿Y qué es un valiente? Aquel que enfrenta las adversidades. Dice la palabra de Dios que en el mundo tendremos tribulaciones. Y el mismo Jesús nos dice, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Tendremos problemas. Los problemas siempre van a venir. Hay un hermano que me decía, yo estoy decepcionado de los caminos del Señor, porque yo pensaba que se iban a acabar mis problemas cuando yo asistiera a la iglesia, y al contrario, ahora tengo mucho más problemas de los que yo tenía antes. Y yo le decía, hermano, bienvenido al club, porque esos problemas nos van a hacer valientes. Esos problemas nos van a hacer vencer las adversidades. ¿Eres tú un valiente o eres tú una persona que vive acobardada por todo? Porque yo no sé de mañana, no sé qué pasará en mi matrimonio, no sé qué pasará en mi parroquia, no sé qué pasará en mi profesión, no sé qué pasará en mi vida. El Señor nos regala una orden: sé valiente y ten ánimo. Yo conozco mucha gente valiente dentro de la iglesia. Yo conozco mucha gente valiente en mi familia. Pero el gran problema de muchos es que no tenemos ánimo. Hacemos las cosas a regañadientes. Hacemos las cosas sin ánimo. Sacerdotes sin ánimo, predicadores sin ánimo, cantantes, evangelizadores, empresarios, gente sin ánimo, gente sin vida. Gente que está haciendo las cosas porque lo tiene que hacer
¿Y cómo está tu ánimo? Ay, hermano, es que yo tengo problemas. Problemas usted siempre va a tener. El que no quiera problemas, que se cambie de planeta, pero en este siempre va a haber problemas. Anímate, anímate. Dice la palabra, sé valiente y ten ánimo. No tiembles ni tengas miedo, porque Yahvé tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. A donde quiera que tú vayas, ahí está Dios. Si te vas a la derecha, Dios va contigo a la derecha. Si caminas hacia adelante, Dios estará contigo caminando hacia adelante. El gran problema es que tenemos que fortalecer nuestra fe, tenemos que fortalecer nuestro ánimo. Que te haya ido mal tiempo atrás no significa que te irá mal el resto de tu vida. Dios anda buscando gente valiente, Dios anda buscando gente con ánimo, gente con vida, gente de entusiasmo. Venimos de una pandemia, de una situación que maltrató la fe de muchas personas. Todavía en estos tiempos hay gente que no ha podido congregarse a la iglesia, ya sea porque perdió un familiar, porque perdió la fe, porque perdió una gran oportunidad de negocios. Hay mucha gente que todavía está derrotada. Y el trabajo tuyo y el trabajo mío que estamos de pie es animarlos. Pero ¿cómo yo lo voy a animar a él o a ella si yo no estoy animado? Ánimo, hermano y hermana. Ánimo, porque Dios está contigo. Ánimo, porque esos ojitos tuyos van a ver maravillas. Ánimo, porque ese problema se convertirá en una gran bendición. Ánimo, porque esa mala noticia es el principio del levantamiento, del fortalecimiento de un hombre o una mujer de fe. Ánimo. Dios te quiere animado. Y animado no es que yo voy a vivir todo el tiempo sonriente y bromeando. No, animado es que yo sé que no trabajo solo. Animado significa que yo sé quién va conmigo. Animado significa que se me cerró una puerta, pero se me van a abrir 10 en el nombre poderoso de Jesús. Animado es que yo a lo mejor no estoy en un buen momento, pero Dios es el Dios de los grandes acontecimientos. Anímate. Tu familia te necesita animado, animada. Tu matrimonio te necesita con ánimo. Tus hijos te necesitan con ánimo. Tu parroquia con ánimo. En tu trabajo hace falta mucho ánimo. En ese proyecto que quieres emprender hace falta mucho ánimo. Hay que ponerle vida, hay que ponerle ánimo, hay que ponerle esperanza, hay que ponerle a todo lo que hacemos una cuota de ánimo, de ese ánimo que viene de Dios. ¿Y cómo yo consigo ese ánimo? Orando con confianza. ¿Cómo yo consigo ese ánimo? Relacionándome con gente animada, con gente exitosa. ¿Cómo yo consigo ese ánimo? Dejando mi pasado atrás. Dejando el hombre viejo atrás y centrándome en la nueva criatura que yo soy hoy en el nombre poderoso de Jesús. Dios me necesita animado para yo animar a los demás. ¿Y tú te unes a este club de los animados? Pues bienvenido al club, porque juntos vamos a levantar a muchos en el nombre poderoso de Jesús. Si quieres escuchar más reflexiones como esta, puedes entrar en mi canal de YouTube, Henry Valenzuela Predicador, y suscribirte. Les invito a que sigan con el contenido siempre alegre y edificante de tu programa Abba Padre Internacional. Continuamos. Qué alegría es que estés por aquí y podamos compartir lo hermoso del Evangelio contigo. Espero que todos los que están viendo a través de cualquiera de las plataformas este contenido puedan realmente estar experimentando
la voz de Dios, que puedan estar escuchando a través de nosotros los que Dios tiene para cada uno de ustedes. Este mensaje de vida, de salvación, de transformación, que regocije el alma realmente. Es para mí un placer que pueda llegar a todos sus hogares y espero que sea Dios bendiciendo sus vidas. En el día de hoy quiero hablar un tema que no es nuevo, que es muy tratado, que se ha conversado mucho sobre él. Cómo permanecer siendo niños. Yo creo que todos queremos estar siempre radiantes, queremos estar siempre lozanos, queremos que se refleje en nosotros un rostro juvenil, tener la exacta dosis de la eterna juventud, digámosle así. Y el Señor nos dice en su palabra, vamos a leer de Lucas 18, del versículo 15 al 17. Dice: les trajeron también unos niños pequeños para que los tocara. Los discípulos al verlo los reprendían, pero Jesús llamó hacia sí a los niños y dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. A mí me gusta mucho esto porque a veces yo digo, bueno, pues tendremos que tomarnos la fórmula de la eterna juventud para ser niños, para poder entrar al reino de los cielos. Sin embargo, como yo digo mucho de nuestros encuentros, que la juventud es una disposición del ánimo y del corazón, a ver el mundo con ojos curiosos, intrépidos, inocentes, alegres. Así mismo en la niñez. Yo creo que de lo que Jesús nos habla en este evangelio es de que tengamos un corazón bondadoso. Los niños casi siempre son muy bondadosos, inocentes, sin maldad, sin esto propio de los adultos de buscar nuestro propio beneficio. Hay una historia de Emiliano Tardif que un amigo cuenta mucho, que él decía que el Espíritu Santo le recuerda a él algo que vivió con un niño. Él estaba en una prédica, en una de sus tantas misiones, y había un niño chupándose al dedo. Y el niño está chupa su dedo. Entonces él le pregunta, pero ¿a qué sabe tu dedo? ¿Por qué lo llevas tanto rato en la boca? Y el niño se saca el dedo de la boca y le dice, prueba. Y así mismo es el Espíritu Santo. O sea, hay que probarlo. Y esa ingenuidad del niño, o sea, como, ¿tú quieres saber a qué sabe mi dedo? Pues toma, cómete mi dedo. No tengo problema con eso, con compartir mi dedo contigo. O sea, ese nivel de ingenuidad que tienen los niños, y esa capacidad de asombrarse, de deslumbrarse ante lo que para nosotros resulta cotidiano, una flor, escuchar un pajarito cantar, todas esas cositas que se vuelven cotidianas para nosotros, que ya no nos sorprenden, que ya no nos alegran. A los niños les alegran tanto. Es como que vamos a pasear y los niños, ¡ay, qué bien! Vamos a pasear. Te traje un dulcito, una frutita, y los niños, ¡ay!, súper alegres. Y los niños también son muy de conocer también los estados de ánimo. A veces es sorprendente como cuando un niño se da cuenta de que pasa algo, el niño se acerca y te pregunta, ¿qué te pasa? ¿Estás triste? Y eso, a veces los adultos estamos tan rápidos
que no nos fijamos muchas veces de lo que ocurre y de lo que están pasando las personas a nuestro alrededor. Entonces por eso el Señor nos llama a que tengamos el corazón de un niño, para que podamos entrar al reino de los cielos, para que podamos disfrutar de lo sublime que es el reino de los cielos. Yo creo que nosotros podemos vivir desde ahora el reino de los cielos, porque lo rezamos todos los días en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. El reino de Dios puede venir a nosotros, pero si no tenemos un corazón, dice aquí, les aseguro que el que no recibe el reino de los cielos como un niño no entrará en él. Si nosotros no tenemos esa capacidad de asombrarnos con los pequeños milagros que Dios hace en nuestra vida cada día, que podamos despertar, que podamos respirar, que nuestros seres queridos estén con salud, todo eso tenemos que verlo con los ojos del niño y sorprendernos ante la maravillosa gracia que Dios pone en nuestra vida con cada pequeño amanecer, con cada rayo de sol. Así vamos a poder gozar, disfrutar del reino de Dios desde ya, que podamos hacer viva la oración del Padre Nuestro que dice, venga a nosotros tu reino, y que cada vez que oremos y que cada vez que nos acerquemos al Señor recibamos el reino de Dios acá en la tierra. Un beso, un abrazo, y que sea Dios bendiciéndote. Gracias. Dios te bendiga. Conociendo al Espíritu Santo, una vez más con el Padre Osman Maldonado. Y estamos aquí en nuestro segmento, pues de seguir profundizando más en la persona del Espíritu Santo. Y hay algo importante en nuestra vida, y es reconocer que el Espíritu Santo a mí me permite proclamar con mis labios que Jesús es el Señor, proclamar con mis labios que Jesús también es mi Señor. Eso hace el Espíritu Santo en nuestra vida. La acción del Espíritu Santo en mi vida como cristiano me permite proclamar el señorío de Jesús sobre mi vida. Entonces, pensemos en estas palabras: Jesús el Señor, Jesús mi Señor. Porque dice también la palabra que nadie puede decir Jesús es el Señor si no es movido por el Espíritu Santo. Entonces ahí está la acción del Espíritu Santo que permite que mis labios se abran para proclamar el señorío de Jesús. Ahí está la acción del Espíritu Santo que permite que mis labios también proclamen que Jesús es el Señor. Entonces, algo importante en nuestra vida, porque muy a menudo, muy seguido, en muchas ocasiones estamos repitiendo siempre esa frase: Jesús es el Señor, Jesús es mi Señor. Pero en verdad debemos de examinarnos a nosotros mismos si estamos viviendo en nuestra vida diaria el señorío de Jesús. Si le estamos permitiendo a Jesús que, así como le proclamamos con nuestros labios que es el Señor y que es mi Señor, esté en verdad siendo Señor de mi vida. Examinarnos si en verdad estamos permitiendo a Jesús que sea el Señor en mi vida, que sea mi Señor en mi vida. Y a eso nos lleva el Espíritu Santo, a darnos cuenta si en verdad estamos proclamando a Jesús como el Señor o como mi Señor solamente de palabras y no hay una vivencia interior con Él. El Espíritu Santo nos lleva a tomar conciencia de eso, que no solamente hay que proclamar a Jesús como el Señor, sino a vivir el señorío de Jesús en nuestra vida. ¿Y qué significa entonces esto? Decir Jesús es el Señor. ¿Qué significa estas palabras cuando yo digo Jesús es el Señor? Significa entrar libremente en el ámbito de su dominio. Cuando yo digo Jesús es el Señor, significa entrar libremente en el ámbito de su dominio. Significa reconocer que Él es el Todopoderoso,
significa reconocer que Él lo puede todo, significa reconocer que Él tiene el control de mi vida y significa reconocer que ya no me pertenezco a mí mismo y que Él puede disponer de mí en todo momento. Eso significa esa palabra cuando yo digo Jesús es el Señor. Significa entrar en su dominio. Significa reconocer que Él es Rey, que Él gobierna, que Él manda y que yo tengo que escucharlo y obedecerlo en la fe. Eso significa decir Jesús es el Señor. Y el Espíritu Santo a nosotros nos ayuda a vivir ese señorío de Jesús, a someternos a Él libremente a través de la fe en la obediencia a su palabra. ¿Y qué significa también cuando yo digo Jesucristo es mi Señor? Es algo más profundo todavía que nos compromete aún más. Es reconocer que Jesucristo es la razón de mi vida, por lo que yo vivo, por quien late mi corazón. Eso significa también decir Jesucristo es mi Señor. Es algo mucho más íntimo entre el hombre y Dios. Es reconocer que Jesucristo es la razón de mi vida, que yo vivo para Él y ya no vivo para mí. Es lo que va a recordar el apóstol San Pablo. Ninguno de nosotros, escribía el apóstol San Pablo a los romanos, vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Romanos 14, 7, 8. En la vida y en la muerte somos del Señor. Palabra de Dios. Eso significa afirmar con nuestros labios que Jesucristo es mi Señor. Significa afirmar que somos pertenencia absoluta de Dios, que le pertenecemos totalmente a Él y que Él puede disponer de nosotros en cualquier momento, y tanto en la vida como en la muerte somos de Él. Eso significa proclamar Jesús es mi Señor. Entonces encontramos esta diferencia en decir Jesús es el Señor, pues decía, significa entrar en el dominio de Él, en el ámbito de su dominio. Y decir que Jesucristo es mi Señor, significa que Él es la razón de mi vida. Significa que Él es todo para mí. Significa que Él es el único que le da sentido a mis días, le da la plenitud a mi existencia. Significa reconocer que en la vida y en la muerte le pertenezco a Él. Pues entonces, a todo esto hay que poner esa acción del Espíritu Santo. Hay que pensar en esa acción del Espíritu Santo, que es el que nos va a permitir a nosotros también vivir a plenitud el señorío de Jesucristo en nuestra vida. Y que a través de esa acción del Espíritu Santo, mis labios nunca se cansen de proclamar, primero, que Jesús es el Señor de mi vida. Es mi Señor, el que le da sentido a mi vida. Y segundo, que mis labios nunca se cansen de proclamar que Jesucristo es el Señor, el que reina, el que gobierna al mundo entero, a quien debo escuchar y a quien debo obedecer. Bendiciones. Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. Estamos viendo el tema de los maleficios, de las maldiciones y cómo se realizan. Estaba en la última sesión pues explicando que se utilizan pertenencias que se han conseguido del objeto, y cuando no se consiguen, pues una foto, el perfil de Telegram o de cualquiera otro de estas aplicaciones de comunicación, pues que se mezclan con polvo de cementerio, con huesos de difuntos, con sangre, con otro tipo de cosas maléficas, pues con bueno, tampoco voy a describir porque es muy desagradable. Y en fin, muchas veces se introduce el hechizo en la casa del maldecido o se le proporciona, por ejemplo, una bebida o un alimento previamente hechizado. Yo siempre le digo a la gente, no se te ocurra ingerir
nada que te hayan regalado. Por ejemplo, a los sacerdotes, pues siempre les advierto, ten muchísimo cuidado, salvo que tengas una certeza total de que esa persona no está siendo utilizada por nadie para que, porque si no, pues te puedes comer un pastelito o beber un vino y que esté hechizado y que andes fastidiado, bien fastidiado una temporada. Y lo mismo le digo, oye, ojo con, tú no me has dicho que tú no eras bruja o que tiene una madre que es bruja. Pues ¿cómo se te ocurre cuando te trae cosas a la casa? ¿Cómo se te ocurre? A veces es que somos muy imprudentes, muy ingenuos y no nos podemos creer que pueda haber gente tan mala. Y es que la hay. Entonces, pues, porque el diablo existe y cuando la gente se entrega a los demonios, y hay gente que vive de eso. O sea, toda su vida es un constante acudir para implementar pues sus objetivos y no paran en mientes hasta conseguir lo que pretende. Y hay que tener muchísimo cuidado. O introducen, entonces a veces cuando le digo a una persona, pues, oye, mira a ver si en tu casa hay algún hechizo, y pone su agua, sal y aceite, un poquito de agua con un granito de sal, con una gota de aceite, y entonces si sucede algo, que a veces de pronto empieza a aparecer sal que no se había echado, que se desborda por los vasos, se evapora el agua, el aceite configura una imagen de muerte, de un feto, yo qué sé, hay muchas cosas que uno se encuentra. Digo, si tú ves que hay algo, hay que buscar el objeto hechizado. Y entonces pues hay que buscar por la casa y de pronto pues se encuentran debajo de un colchón, en una esquina, tal, una cosa que no se sabe quién lo ha metido, a veces se ha introducido espiritualmente, o sea que han sido los propios demonios los que han introducido en la casa ese hechizo. Otras veces no, está dentro de una almohada o está dentro. Hay que examinar a ver qué es lo que han metido, porque son como un sacramental de los demonios que utilizan para hacer daño a la persona hechizada, ¿no? Entonces hay que rezar para que aquello se destruya, ese hechizo, se cancele ese maleficio, se quede, pues eso, anulado el decreto diabólico que se había proferido, ¿no? Y también pues que los demonios salgan y que todo hechizo salga del cuerpo de la persona afectada, ¿no? Y entonces muchas veces pues la liberación se manifiesta en que el interesado de pronto, después de rezarle, va corriendo a vomitar, o empieza a eructar, o a exhalar, o empieza a defecar, va corriendo a defecar. O sea, hay varias maneras de expulsar del organismo, es como y no porque estuviera físicamente dentro del cuerpo aquello. El Padre Amor tenía, que en paz descanse, tenía una colección de objetos que habían vomitado y expulsado gente hechizada, pues unos clavos, unas cadenas, unas historias. ¿Es que eso estaba dentro del cuerpo? No, es que la liberación se manifiesta materializándose aquello que era el contenido del hechizo. Si se trataba de tener apuñalada a una persona, de tener encadenada a una persona, de tener asfixiada a una persona, o sea, según lo que eso, pues el hechizo se manifestaba, la superación del maleficio se manifestaba saliendo, materializándose un objeto. Y supongo algunos ejemplos. Un día bendigo una casa de una familia a la que una antigua empleada se suponía que les estaba haciendo vudú. Entonces, después de bendecir, durante unos días empezaron a aparecer en la pared de la habitación que aquella persona había ocupado, había alfileres clavados casi hasta el final, hasta 1 centímetro antes de la cabeza. Entonces, cosa que es imposible conseguir de forma natural, porque si tú un alfiler lo metes en una pared normal se dobla. Pues no, estaban. Entonces los de la casa los fueron arrancando con unas tenazas para no tocarlos. No hay que tocar esos objetos, siempre hay que manejarlos con tenazas y cosas así. Y al día siguiente de quitarlos vuelve a aparecer otra remesa de alfileres, seguimos rezando y así hasta que después de varias veces el fenómeno cesó, porque se ve que el vudú había sido cancelado.
Otro día, por ejemplo, pues una mujer vomitó una masa de barro de tamaño de calabacín. Entonces yo creo que ella lo interpretó como la superación de un entierro. Otra persona, al día siguiente de casarse, de recibir el sacramento del matrimonio, expulsó por sus partes 2 bolas de gusanos vivos, cosa que les asombró al matrimonio y que yo pienso que es que como les habían hecho un hechizo para que no se llegaran a casar, pues al vencerse con el sacramento, ¿verdad? El sacramento destruyó el hechizo, ¿no? Que por envidia les habían hecho. Siempre que hay bichitos está Belcebú por medio, que es el señor de las moscas, el príncipe de los espíritus de celos y envidia. Y entonces, pues, eso habían hecho pues, a esa persona para que no llegaran a unirse y al casarse, pues expulsó esos bichitos, ¿no? Esas envidias, ¿no? Luego también, pues, otra persona que había defecado una granizada de cristales, que, bueno, ellos entendieron, los que me lo contaban, pues que se trataba de la superación de una congelación, que habían estado congelados y que al superarse con la oración esa congelación, pues se expulsó por el ano esos cristales. La dificultad para vencer un maleficio va unida a la intensidad del hechizo, que es tanto mayor cuanto sea mayor la cercanía del que profiere el hechizo en relación a la persona afectada. O sea, si te maldice tu padre, tu madre, pues claro, eso tiene un efecto terrible, o un hijo, o un hermano, ¿no? Entonces, pues, eso sucede, por ejemplo, cuando se practica un aborto. El aborto, en muchos casos, hay como un rechazo, y entonces yo me he encontrado en exorcismo, después de que echas a los demonios, que aparecen niños abortados, que no consiguen encontrar el descanso eterno, como almas errantes, ¿verdad? Que no consiguen encontrar el descanso eterno porque no han perdonado. Están en un estado de oscuridad, después de muertos, y hasta que... aquello es pues terrible, como les afecta, ¿no? Heridas de rencor durísimas, que bueno, pues puede hacer que hasta que no perdonen, pues no consigan encontrar el descanso eterno, ¿no? Por eso es tan importante lo contrario, o sea, que los padres bendigan a sus hijos, bendecirlos siempre. La fuerza de esa bendición, como dice la Biblia, es incalculable, ¿no? Y por eso conviene hacerlo a menudo. Es de esas recomendaciones que hay que hacer a menudo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Así despedimos este resumen de la semana, agradeciendo a nuestro Dios y glorificando la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que dar testimonio, hermanos y hermanas. Comparte con tus hermanos, con tu comunidad, todo lo que Dios ha hecho contigo a través de este programa Abba Padre Internacional. Tenemos un aviso interesante que compartir con toda Latinoamérica. La Renovación Carismática Católica Dominicana te invita, hermanos y hermanas, a su Congreso Internacional Mariano los días 18, 19 y 20 del mes de febrero, con un costo de tan solo para el país anfitrión, República Dominicana, de 500 pesos, y los países de Latinoamérica con un aporte de $20. Síguenos a través de las redes sociales RCCD, Renovación Carismática Católica Dominicana. No te lo puedes perder. Los expositores de este maravilloso Congreso Mariano serán expositores teólogos con una experiencia mariana maravillosa y que nos van a dar a conocer un incremento de los dogmas de fe en la persona de la Santísima Virgen María, y que nos aportarán en nuestro cristianismo de una manera especial para no dejarnos arrebatar la fe y la gracia que recibimos por esta Santísima Madre que Jesucristo nos regala. Te invitamos a que participes de este congreso. Te esperamos. Hasta la próxima.
queremos escuchar tu